Diciendo. Muy bien, seguimos con nuestra lectura y reflexión de las enseñanzas de Grigori Grabovoi. La segunda cuestión es osteocondrosis de la columna vertebral, así formulada. Dice la lectura y la respuesta de Grigori Grabovoi dice: en principio, deben reaccionar a cómo está planteada la solicitud, sin relacionarla con un diagnóstico médico. Lo importante es, en primer lugar, la opinión de la persona. ¿Qué considera que debe expresar en la solicitud? Por lo general, se puede decir que la persona sabe mejor cómo formularlo en una situación concreta, ¿verdad? Por lo tanto, intenten no prestar atención a la situación, a si el diagnóstico está escrito correctamente o cómo se presenta. Lo principal es qué hay que hacer desde esta posición. La universalidad en el sistema de gestión radica en que cuando hablamos de la angina de pecho, el principio de tratamiento consiste en comprimir la esfera al entrar en contacto con la tarea, que es curar la angina de pecho. El principio de transmisión implica que cuando hablamos de la osteocondrosis de la columna vertebral, a menudo basta con trasladar la gestión al punto de mayor intensidad de interacción entre la esfera de la angina de pecho y la superficie de la gran esfera de macrogestión de la que estamos hablando. Es decir, encontramos en la superficie de esta gran esfera el punto de máxima interacción, el nivel de procesamiento de información más rápido, y con ese brillo iluminamos todas las demás cuestiones, como la osteocondrosis de la columna vertebral, por ejemplo, ¿verdad? O podemos simplemente considerar la osteocondrosis. Por lo tanto, la situación es tal que en la medida de lo posible evalúen qué acciones no necesitan crearse adicionalmente, sino que pueden usar las ya conocidas. En el punto de intensidad del brillo, donde, por ejemplo, hay una velocidad infinita de procesamiento de información, simplemente iluminen la función de gestión universal y diríjanla hacia la resolución de la cuestión, ya sea a una región específica relacionada con la osteocondrosis o simplemente iluminando un estado de restauración. El principio de restauración e iluminación del sistema de gestión restaurante del organismo en general de manera bastante universal. Vamos de nuevo acá. El principio de restauración e iluminación del sistema de gestión restaura el organismo en general de manera bastante universal. Pueden utilizar esto si, por ejemplo, necesitan recomponer el organismo rápidamente. En casos extremos o para evitar que ocurran casos extremos, es decir, un principio de restauración instantánea del organismo. Para ello, el punto de acceso unificado y de restauración de todos los sistemas es un punto muy importante. Trabajen con él en la medida de lo posible y procuren formular la pregunta de esta manera: un punto único donde se encuentra la completa autorrestauración del organismo. La concentración en este punto, el acto de encontrar esta concentración, es la restauración real del organismo. Muy bien, María Guadalupe. Hoy empezamos nuevamente a entender y a profundizar más esta gestión que Grabovoi nos da para la cura de la osteocondrosis de la columna vertebral. Y nos dice que, bueno, vamos a explorar esta osteocondrosis en la columna vertebral desde una perspectiva que combine el conocimiento médico tradicional con la espiritualidad a través
de estas gestiones dadas por Grabovoi. Vamos a ir más allá del diagnóstico clínico, nos concentraremos en cómo la voluntad y la formulación consciente de esta solicitud de sanación nos ayuda a la autorrestauración de nuestro organismo. En este enfoque, en esta gestión energética, vamos a ver que la conciencia tiene un papel muy fundamental, que es la de iluminar los procesos internos y a su vez va a fomentar el equilibrio integral. Vamos a ver la importancia de la intención, la importancia de los pensamientos del individuo y la importancia del ser humano en su papel de sanación. Aquí también, basándonos más en el texto de Grabovoi, vamos a entender que esta solicitud planteada no hay que relacionarla con el diagnóstico médico, porque a veces el punto de vista de un médico o de una persona de cierta manera puede estar equivocada. Ella está, eh, existe esa posibilidad del error del ser humano y por lo tanto más bien el diagnóstico que nos ha dado el doctor lo vamos a dejar a un lado. No decimos que no es importante, es muy importante, pero no vamos a estar pensando solo en eso. Vamos a dejarle a un lado mientras hacemos esta gestión, porque sabemos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos lograr, tenemos que hacerlo con pensamientos positivos de salud, de bienestar, de regeneración. Y si de pronto cuando nos llega un diagnóstico médico así tan fuerte, nuestra mente queda dando vueltas y vueltas en el problema, más no en la solución. Es por ello que aquí Grabovoi nos solicita que dejemos el diagnóstico médico a un costado. Y es porque al final el ser humano sabe cómo mejor formular, la mejor manera de crear una situación concreta para lograr su salud, para lograr superar esta enfermedad. Y por eso es que es importante dejar a un ladito el diagnóstico médico. Y lo principal que hay que hacer es, desde esta perspectiva de salud, ponernos positivos, saber que vamos a lograr superar esta situación. Luego vemos que la universalidad en el sistema de gestión, es decir, cuando yo hago una gestión, esa gestión tiene la capacidad de llegar a toda la humanidad. En este sistema de gestión, la universalidad radica que cuando hablábamos en el caso anterior de la angina de pecho, el tratamiento consistía en comprimir la esfera en donde se encontraba la enfermedad, comprimir la esfera hasta entrar en contacto con la tarea, hasta lograr la angina de pecho. Entonces, es como que le exprimíamos hasta que la enfermedad desaparecía. Mientras que el principio de la transmisión implica que cuando hablamos ahora de la osteocondrosis de la columna vertebral, a menudo basta con trasladar la gestión al punto de mayor intensidad de interacción. Vamos a llevar esta gestión que estamos realizando al punto de mayor intensidad de interacción entre la esfera de la angina de pecho y la superficie de la esfera de la macrogestión de la que estamos hablando. Entonces, observamos nuevamente delante de nosotros la esfera de macrogestión y también la esfera de la angina de pecho. Y vamos a ver dónde estas dos esferas se unen, dónde tienen ese punto de interacción. Y ahí va a ser el punto de mayor intensidad. Vamos a ver como un brillo que sale de la unión
Continuamos viendo este punto máximo de interacción entre estas dos esferas, y este punto máximo de interacción es el de procesamiento de la información de una forma rápida. Y con ese brillo que hemos logrado observar, iluminamos todas las demás cuestiones, como las enfermedades de la osteocondrosis, de la columna vertebral, o podemos simplemente considerar la osteocondrosis. Entonces, es necesario para lograr esta gestión tener las bases de la gestión anterior de la angina de pecho, porque esas dos esferas nos van a permitir, a través de la interacción entre ellas, observar esa intensidad, ese punto de mayor brillo donde se interactúan los dos, y esta nos va a dar el conocimiento, procesamiento de la información, y la enfermedad empieza a desvanecerse. Esa luz empieza a llevar a la norma esta enfermedad. Por lo tanto, la situación es tal, en la medida de lo posible, nosotros tenemos que evaluar qué acciones no necesitan crearse adicionalmente, sino que pueden usar las ya conocidas. Aquí vemos la ya conocida, la gestión de la angina de pecho, estamos utilizando para la curación de la osteocondrosis. Y también podemos seguir observando que en el punto de intensidad del brillo, donde hay una velocidad infinita de procesamiento de información, nosotros tenemos que iluminar la función de esta gestión universal con nuestra mente, con nuestra conciencia. Iluminamos más ese punto, lo hacemos más brilloso y lo dirigimos, movemos esa luminosidad y la dirigimos hacia la resolución de la cuestión. En este caso, la cuestión está relacionada con la osteocondrosis, o simplemente también podemos utilizar esto para iluminar un estado de restauración. Esta gestión es para sanar más allá de la osteocondrosis. Podemos restaurarnos nosotros si tenemos algún otro problema, si tenemos otra dolencia. Observamos esto y nos bañamos, dirigimos esa luz que viene desde el Creador, la colocamos en el lugar donde queremos que se restaure un órgano, y simplemente nosotros nos iluminamos completamente con esta luz de sanación. En principio, la restauración e iluminación de este sistema de gestión nos ayuda a restaurar todo el organismo de una manera muy universal. Entonces, logramos nuestra sanación al 100% con esta gestión. También podemos utilizarlo si necesitamos recomponer nuestro organismo de una forma rápida. Esto lo podemos usar en casos extremos, incluso para evitar que ocurran casos extremos. Es decir, es un principio de restauración instantánea del organismo. Para ello, el punto de acceso, el punto de entrada unificado y de restauración de todos estos sistemas es un punto muy importante. Entonces, ese punto de la unión de la esfera, de la gestión de la angina de pecho y de la esfera de la macrosalvación, este punto de unión es un punto muy importante. Aquí Grabovoi nos pide que siempre trabajemos en la medida de lo posible, procurando formular la pregunta de esta manera, que es un punto único donde se encuentra la completa autorrestauración del organismo. ¿Dónde se encuentra ese punto único que nos ayuda a la autorrestauración del organismo? Y ese punto lo hemos observado
en la interacción de estas dos esferas. Nos concentramos en ese punto. Tenemos que lograr visualizar este punto a través de nuestra concentración, a través de nuestra percepción, a través de nuestra intuición. Tenemos que lograr observar este punto de concentración y es el que nos va a permitir la restauración del organismo. Podemos quedarnos en la última diapositiva para poder entender, en resumen, lo que nos dice esta gestión dada por Grabovoi. Las conclusiones de esta gestión es que tenemos que priorizar la intención personal. Nosotros somos los creadores de nuestra vida. Tenemos que darle prioridad a lo que nosotros queremos, a nuestra intención, que es sanarnos. Tenemos que formular conscientemente la fase de sanación espiritual, estarnos abiertos. Yo decido sanarme espiritualmente. Yo tomo mi vida en mis manos porque yo tengo la capacidad de autosanar. Entonces, priorizar la intención personal. Segundo, conectar con el punto unificado. Ya vimos que la unión de las dos esferas nos dan ese punto unificado. Ubicar y concentrar la energía en el punto de máxima autorrestauración para acelerar la recuperación. Mientras más veces practiquemos este ejercicio y podemos ver las dos esferas y ese punto muy brillante, muy fuerte, más rápido vamos a acelerar el proceso de autorregeneración de nuestro cuerpo. Tercero, integrar la gestión universal. Tenemos que adoptar el enfoque para los problemas específicos como la osteocondrosis, pero también que puede existir una sanación de más enfermedades, es una sanación más integral. De pronto no puede ser solo la osteocondrosis, puede ser la regeneración de un útero, puede ser un problema de cáncer, puede ser un problema de tiroides, o sea, podemos trabajar todo lo que nosotros queramos, porque así nos lo dice Grabovoi, con esta técnica. Y el cuarto punto es profundizar mucho en estas gestiones, en estas prácticas de sanación, siempre explorando las técnicas que Grabovoi nos da para fortalecer el equilibrio y la salud integral. Hemos visto que Grabovoi nos ha dado muchas técnicas y siempre vamos a ir trabajando con ellas, mirando la que más nos guste, la que más queda grabado en nuestro subconsciente, la que más fácil nos hace para nosotros entender, y vamos a seguir practicando. No sé si María Guadalupe tiene algo más que decir. Y si no, con esto concluiríamos la práctica de hoy. Muchas gracias, Sandra, y a todos los que nos acompañan, y será entonces hasta la próxima con gratitud.